autor, que también es parte de la bibliografía que tenemos para esta materia, Sánchez Vázquez, Sí. justamente que nos propone en su lectura, o sea, es un filósofo que se dedica mucho al estudio de la ética, de qué manera entender cuándo una acción humana es una acción moral. Claro. Y es donde lo que dijiste, como que hay, a mi entender, tres cositas fundamentales que él plantea, ¿no? Uno es la libertad. Sí. O sea, que todo acto moral es un acto libre. Libre, exactamente, sí. Y otro aspecto fundamental, como segundo, es la conciencia de ese acto. Claro. O sea, nadie hace las cosas porque yo no sabía. O sea, tenemos conciencia, sabemos qué es lo que, o podemos intuir de lo que puede llegar a suceder como consecuencia. Claro. O sea, sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y lo tercero es ciertamente la responsabilidad. O sea, el asumir las consecuencias, los efectos de esa acción que realizo de modo libre y de modo consciente. Entonces, Claro. cuando en una acción humana podemos analizar esos componentes, estamos ante un acto moral del cual podemos decir es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto. Correcto, claro. Pero aún así, el mismo autor nos da una serie de otros componentes, ¿no? Sí. Que también sería bueno que los vayamos viendo, esos componentes que hacen posible desembocar en ese juicio de valor que hacemos sobre una acción. Y uno de ellos, lo que él plantea, es la motivación. O sea, toda acción humana está motivado por algo, y esa motivación puede ser de orden interno, por un deseo, un afecto, una emoción, o por algo externo, ¿no es cierto? Sí. O sea, de repente pensemos en cuántas situaciones de nuestra vida hacemos motivados por un estado de ánimo, una vivencia subjetiva, o porque el contexto, el entorno, ¿cierto?, me influye para hacer algo. Entonces la motivación siempre está. Sí. Y eso no es solamente lo que va a determinar la moralidad del acto. Claro, de hecho. Sino que también este autor nos plantea, dice, así como está la motivación, también está la finalidad. O sea, el fin. El fin al que tiende el acto. Exactamente, el para qué voy a hacer esto. O sea, y esa es una conciencia, o sea, y ahí vemos mucho esto, como la ética aristotélica nos plantea, nuestra vida es una vida teleológica, nuestra acción es una acción teleológica, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un fin. Un fin, claro. O sea, no vamos a entrar en el detalle de los diversos tipos de fines, sí. Pero tiene un fin, hacemos las cosas orientados hacia una meta. Hacia una meta, exacto. Pero entre la motivación y el fin... Y los medios, bueno, ahí justamente estamos ahí en conflicto con esta frase de Maquiavelo, ¿no? Que decía que el fin justifica los medios. Para la ética, no, por supuesto. Que bien es un principio ético, discutible, etcétera, pero constituye donde se hace un énfasis y sobre el cual se podrá establecer si la acción realizada, según el fin, según el medio utilizado, podrá ser bueno o malo. Claro. Pero el medio es justamente lo material de la acción. Sí, que pueden hacer como a veces un instrumento o acciones intermedias también, ¿no? O sea, los medios pueden ser de diferente índole y bueno, y después las consecuencias, ¿no? Exactamente. Vuelvo sobre el tema de los medios porque es la parte material del acto moral, ¿no es cierto? Porque así como tal, acto moral es un abstracto. Claro. O sea, es una idea, pero sobre la ética no es un saber teórico únicamente, es un saber práctico. Práctico, exacto. Entonces, su reflexión es sobre lo concreto. Entonces, el medio es justamente el aspecto material del acto moral, o sea, el cómo. Sí. Y allí es donde podemos justamente después ver este otro componente también,
que es el de las consecuencias. Claro, y las consecuencias implican todos los resultados que obtenemos, ¿no es cierto? Y hay consecuencias que pueden ser a corto plazo, que son las que más inmediatamente las vemos, las podemos constatar, digamos, y otras consecuencias que son a muy largo plazo, ¿no? Ahora, dentro de la ética, en este análisis también se considera que la persona es más responsable de las consecuencias más inmediatas, ¿no? Claro. Por supuesto que la responsabilidad es como que va disminuyendo con aquellas acciones que ya, con aquellos resultados que no podemos preverlos, ¿sí? Pero aquello que es previsible para nosotros va a ser justamente, digamos, sobre lo cual vamos a tener directamente responsabilidad, ¿no? Claro. Sería bueno también que acá mencionáramos esto, ¿no? Digamos, en esta diferenciación que estamos haciendo entre los parámetros que sigue la ética en el sentido de cómo evalúa, digamos, cómo realiza este análisis de lo que es el acto humano y estos elementos, donde si estos 4 elementos que menciona Sánchez Vázquez, ¿no es cierto?, son buenos, bueno, el acto va a ser considerado bueno, ¿no es cierto? Claro. En el caso de la moral, en el acto humano, que es considerado desde la moral, digamos, los parámetros para la moral va a ser la norma, ¿no? O sea, lo que realiza el ser humano, que sería lo fáctico, que llama así justamente Sánchez Vázquez, lo fáctico sería el acto concreto, ¿verdad? Que siempre hace referencia a algún tipo de norma. Va a considerar, digamos, como bueno o malo, pero en base a los parámetros de las normas, ¿no? Si en una sociedad, por ejemplo, hay una norma moral como esto de que es aceptado que haya esclavitud siempre que no sean, por ejemplo, gente de su pueblo, haya sido comprados esclavos o haya sido ganado en la guerra, bueno, que habían diferentes situaciones, entonces, desde ese punto de vista, entonces va a ser bueno aquello que sigue la norma y va a ser malo aquello que va en contra de la norma, ¿no? Más allá de que esa norma, desde un punto de vista racional y desde el punto de vista ético, pueda o no ser justa, ¿no? Porque de hecho que la ética, los parámetros que va a tomar fundamentalmente como principios van a ser lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿verdad? Ah, exactamente. Bien, como vos lo planteás, o sea, ahora estamos haciendo toda esta presentación de descripción de modo general, ¿no es cierto?, de una ética general, ¿no? Exacto. Porque todo esto después lo tenemos que pensar dentro de una ética profesional. Exacto. O sea, ver la acción moral del profesional. Exacto. Entonces, ver el tema, ¿no es cierto?, de todo, de lo que la acción profesional, sea de un abogado, sea de un ingeniero, sea de un docente, sí, de un comunicador social, etcétera. La acción moral justamente o la acción profesional va a ser moral en cuanto que, ¿no es cierto?, podamos ver estos componentes que venimos charlando, ¿no es cierto? El tema de la libertad, el tema de la conciencia y el tema de la responsabilidad, ¿no? Exacto. Y tener en cuenta también cómo todo ejercicio, digamos, profesional, es un acto ético. Sí. ¿No? Es un acto ético y sobre todo es un acto ético teniendo en cuenta los valores y normas que como personas individuales poseemos, pero también que deben entrar en diálogo con esas normas y principios morales de una profesión en particular, que ahí ya estaríamos en el ámbito de la deontología, de los códigos profesionales, que justamente cada profesión establece esos valores, sus principios sobre cuál es la idoneidad de un profesional de determinado campo, ¿no? Entonces, es como que también tiene que haber ese diálogo, ¿no?, de esa norma autónoma propia en diálogo con el cuerpo normativo que regula una profesión, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, teniendo en cuenta entonces estos conceptos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos decisiones es importante pensar que
ese acto que realizamos con plena conciencia, con ese uso de razón, con esa libertad, es un acto que nosotros lo tenemos que asumir. Como vos decías, es un acto que implica responsabilidad moral. Y acá cuando hablamos de responsabilidad moral estamos refiriéndonos al asumir, ¿no es cierto?, el acto, las consecuencias del acto, ¿no? Es decir, que nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos realizado. Así que toda vez que estamos hablando del acto humano, ¿no es cierto?, de un acto moral, siempre lo podemos calificar como bueno o como malo. Desde el parámetro, como decíamos hoy, de la moral, será bueno o malo de acuerdo a la norma establecida por ese grupo, ¿no es cierto?, sea una moral que viene por convención, sea una moral religiosa, pero ahí en ese caso, digamos, más allá de que esa norma, digamos, favorezca o no la integridad del ser humano o a todo lo que sería su desarrollo, ese va a ser el parámetro de la moral, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo bueno y lo malo moralmente va a estar de acuerdo con las normativas, las normas establecidas por ese grupo, normas morales de hecho, ¿no? A diferencia de las normas jurídicas, las normas morales no tienen un legislador, ¿no es cierto? En tanto que la norma jurídica siempre tiene un legislador, generalmente está escrita, ¿no es cierto? En el caso de las normas morales sabemos que implícitamente están en la sociedad, ¿no? Claro. Esa es una de las diferencias entonces que es importante tener en cuenta, porque hay veces que se confunden las normas jurídicas con las normas morales. Generalmente lo moral es la base para lo jurídico, generalmente. Exactamente. Generalmente, ¿no? No siempre, pero bueno, serlo. Claro, es así, ¿no? Y bueno, y en tanto que la ética con este esfuerzo de argumentativo intenta establecer esos criterios para analizar racionalmente, ¿no es cierto?, lo que es el acto humano y que justamente son los componentes que nombrabas hace un momento, como el motivo, el fin, los medios y las consecuencias. Yo creo que con esto creo que ya tenemos la base para poder ciertamente avanzar después sobre los otros conceptos, ¿no? Sobre lo que sería más específicamente una ética ciertamente de profesional, ¿no? Nosotros vamos a pedirles en los foros que en base a este material también podamos dialogar y puedan subsanar aquellas dudas que les haya suscitado. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima clase.